El ejercicio es un ejercicio fuerte que te enfrenta de manera concreta con las diferencias y las desigualdades que vivimos, no solo en el Perú, creo, sino en el mundo, ¿no? Lo que estamos celebrando ahora es la Declaración de Derechos Humanos. ¿Y qué dice su primer artículo? Que todos somos libres, ¿no? e iguales. Y que tenemos que tener esta conciencia de que no importa nuestra condición social, nuestra raza, todos somos iguales, todos somos importantes en este planeta. En el primer rol que era yo, o sea, obviamente privilegiada, porque pude llegar casi hasta el final, ¿no es cierto? Con algunos otros que altibajos, porque lastimosamente todavía hay discriminación o diferencias por ser mujer. Con respecto al otro rol, me tocó representar a una mujer de la zona rural, viuda, con VIH, con 3 hijos, no había tenido educación superior y tenía un sueldo mínimo. Y realmente las posibilidades de esta señora eran 0. Y no debería ser así. Tiene que ver con el Estado, pero creo que tiene que ver con nosotros. Y eso es algo que muchas veces no asumimos como personas. Creemos que el otro es el responsable o creemos que, no importa, no voy a hacer la diferencia. Pero sí la hacemos. Sí es importante que con nuestro accionar de cada día mejoremos y hagamos esa diferencia. De eso se trata. En el mismo ejercicio no había la posibilidad de ayudar a los que no avanzaban. O sea, era una cuestión muy personal. Algunas personas probablemente por estatus social tengan más acceso a los derechos, pero eso no es motivo para que los que no tienen no luchen por sus derechos. En el ejercicio, por ejemplo, te das cuenta de que debería haber una forma de poder ayudar a los que se están quedando atrás, de poder hacer que todos avancemos juntos en cosas básicas que son los derechos humanos. Yo, por ejemplo, soy clase media, de provincias. Entonces, más o menos, cuando uno viene a Lima, siente algún tipo de discriminación. Pero yo he tenido educación, mi casa era una casa de gente progresista. Entonces, más o menos, venía empoderado, sabía mis derechos, sabía mi lugar en la sociedad. Es difícil estar en los pies de otra persona, ¿no? Un joven afrodescendiente sin trabajo, sin educación, sin un sueldo mínimo, ¿qué posibilidades tiene? Ninguna. Y cuando encima era varón, y cuando dijeron la pregunta de que si sería acosado sexualmente, probablemente sí. Los que tienen el poder no les interesa que la gente sepa cuáles son sus derechos. Si la gente supiera cuáles son sus derechos, la sociedad sería mucho más justa, no habría tantos problemas de discriminación, de injusticia, de machismo, todas esas cosas que son una lacra, ¿no?, en la sociedad. Yo puedo sentir empatía por todos ustedes. Probablemente la sienta empatía porque son personas amables. El problema son los derechos que uno tiene, ¿no? Los derechos no te los van a dar porque eres buena gente. Los derechos uno los tiene que ganar. La idea es poder llegar a que todos conozcan sus derechos, ¿no? Eso hará felices a todos, los hará iguales, ¿no? Que tú sepas que si vas a ir a un juicio te van a tratar igual que a cualquiera, no porque eres blanco o negro ya vas perdiendo el juicio. O que si vas por la calle te miren como miran a cualquier otra persona. No porque eres mujer van a mirarte para abajo o van a mirarte de acá para abajo o silbarte o murmurar o insultarte realmente, ¿no? Ese es, creo, lo fundamental. Al principio me sentí bastante afortunada. Creo que eran preguntas que a veces por estar en el estrés del día a día, de vivir en una ciudad grande, como no te pones a pensar de la suerte que tienes de vivir bajo un techo, tener una casa, tener acceso a agua todos los días, me fui dando cuenta que igual
si es que has tenido acceso a educación, si es que tienes una casa, si es que tienes una cuenta en el banco, eso no te impide que hayas sido discriminado alguna vez. Ser como violento, no necesariamente físicamente, ¿no? También como en palabras o miradas, no te aporta nada en el día a día, ¿no? Sí me he sentido discriminada, ¿no? He tenido la suerte de tener el apoyo de mis papás siempre, de tener educación, una muy buena educación, pero cuando uno camina en la calle, por cómo te ves físicamente, la gente está comentando, y no necesariamente por tener un afro, o sea, ese es en mi caso, ¿no? La gente comenta y hay comentarios positivos y hay comentarios como también muy negativos. Muchos sufrimos de discriminación en este país, ¿no? Sí, y comparándolo al personaje que me tocó, que era una niña quechua hablante, igual, también me ponía en el lugar de esta niña de 10 años y también sufre discriminación. Somos un país que tiene como tantas razas combinadas que algo que no entiendo es cómo una persona puede sentirse superior a la otra, ¿no? Entonces, por cómo se ve físicamente, o sea, eso no determina nada, ¿no? Que te veas de una manera no significa que seas menos o más que otra persona, ¿no? Entonces, eso, creo que deberíamos todos como hacer este tipo de ejercicios y ponernos en el lugar de otra persona, porque tienes que siempre tratar a la persona que está al costado como te gustaría que te traten, ¿no? Y si pensamos así, uy, este país estaría como, podríamos vivir como, convivir todos muchísimo mejor, ¿no? Y no habría como tanta violencia en el día a día. Vivimos todos en un país, o sea, somos como compañeros, ¿no? Creo que alegrándole el día a la otra persona, siendo amable, te sientes mejor tú también, ¿no? Hay bastantes grupos que deberían estar más visibles. Eso también está mucho en la educación, ¿no? Desde pequeños tenemos que enseñarle a los niños a justamente no ser violentos, no hacer comentarios agresivos contra personas que, o sea, hay tantas razas que como ninguna va a ser superior a la otra. Hay tantas razas que como ninguna va a ser superior a la otra, ¿no? Entonces, pero ese es un problema que se genera desde niños, ¿no? Si los papás les enseñan a sus hijos a esta persona que se ve así como es inferior a nosotros, como así no podemos avanzar como país. Y bueno, no solo es responsabilidad del Estado, sino no podemos quejarnos si nosotros mismos no estamos dando el ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros somos violentos, no podemos esperar que el Estado como arregle eso, ¿no? Sí. Según la profesión en la que estamos, como podemos aportar cada uno, no sé, en el ámbito en el que se encuentra. Mis papás han podido pagarme la educación que yo elegí. Uno como artista puede ir a espacios abiertos, o sea, simplemente necesitas un espacio y mostrar tu arte, volver el teatro más accesible a personas que jamás en la vida han ido al teatro y jamás en la vida van a tener los ingresos para ir al teatro, ¿no? Porque también existen otras prioridades en sus vidas. Personalmente creo que el teatro como puede cambiar, puede concientizar a las personas. Entonces sí, o sea, no puedo, claro, podría aportar como en ese aspecto. Al comienzo impactante, fuerte diría yo, porque como que reflejaba lo que es nuestra sociedad, la discriminación hacia ciertas poblaciones de nuestro país, de las personas gay, las personas trans, en las mujeres, ¿no? Y todo eso reflejaba en este ejercicio. Me tocó a mí, por ejemplo, ser un hombre de 50 años casado, autoridad en una institución que tenía casi todos los privilegios que te podía brindar esta sociedad y el Estado en temas de derechos, ¿no? Como yo, obviamente,
Se notaba que no tenía tantos privilegios, se notaban los pocos derechos que tenía como persona gay, ¿no? Y en el otro, que era de una persona de 50 años, casado, que tenía casi todos los privilegios, ¿no? Lo normal que siento es impotencia, indignación, rabia y también muchas ganas de poder hacer mucho más cosas para poder cambiar esa realidad en esta sociedad, ¿no? Hoy día me sentí muy anonadado al conocer a Diana, porque en el tema de las mujeres también hay un tema del machismo, y sobre todo en las zonas rurales. Ella es una persona que viene desde un pueblo indígena, entonces es muy difícil ver a mujeres líderes de sus comunidades, ¿no? Siempre son los hombres, y me sentí muy feliz de escucharla, ¿no? De que ella nos venga y nos cuente su realidad, porque es muy difícil. Yo he estado muchas veces en comunidades indígenas y sé la realidad, porque hay violaciones, hay mujeres embarazadas a temprana edad, hay mujeres analfabetas y todo ello. Y todo eso nos contaba ella, totalmente cierto, ¿no? Entonces yo me siento muy feliz de haberlo conocido hoy día acá en este espacio. Me impactó lo de Diana, en realidad. Sí, aparte del ejercicio, ella aparte nos había contado de todo lo que pasaba en su comunidad, ¿no? En lo que es LGBT, ¿no? Uno puede ser gay blanco, vivir en la capital, a ser gay indígena y pobre, ¿no? Gay indígena y pobre sufre más discriminación, no solamente por su orientación sexual, sino también por sus rasgos físicos y por su condición social. Son varios factores en realidad. Uno es el tema del apoyo familiar, otro es el tema de tu condición económica y el otro es tu condición de tu color de piel. Hay realidades en cada país, ¿no? Y como hay realidades en cada país, también hay realidades en cada región de nuestro propio país. Por ejemplo, en mi caso, tengo el apoyo de mi familia, ¿no? Pero hay un tema de apoyo también porque yo aporto a mi casa. Y hay personas que no pueden ni trabajar, en el caso de las personas transexuales, que ni siquiera tienen acceso a la educación, entonces es un poco más difícil, ¿no? Entonces, son historias o casos muy diferentes en cada uno, ¿no? Todos nos encontramos en la misma condición de ser peruanos y de estar en este lugar, que a simple vista podemos decir de que tenemos los mismos derechos, que vivimos del mismo modo, pero esta dinámica nos hizo ver de que las cosas no son así. Yo no soy de Lima, yo nací en Loroya. Cuando yo vine acá a Lima fue un shock muy fuerte, porque o sea, las personas tienen prejuicios de la gente que viene de allá. Entonces, pero ha sido todo un proceso que ahora lo sé manejar muy bien y como que sé darme mi lugar, sé cómo hacer que las personas me vean por lo que soy y no de dónde vengo. La segunda dinámica, que fue tomar la posición de esta otra persona, me tocó una persona con la que comparto, por ejemplo, el mismo puesto, era una asistente administrativa, pero con la diferencia de que de dónde vivimos, la edad y de qué empresa uno trabaja, ¿no? Yo trabajo en una empresa formal, ella trabajaba en una empresa informal. Puedes tú compartir ciertas cosas, pero hay ciertos factores que cambian cómo una persona puede desempeñarse a lo largo de su vida. Aún siguen habiendo prejuicios en el mundo de negocios, que es en el que yo me desarrollo, prejuicios hacia las mujeres, prejuicios desde cuál es tu casa de estudio y prejuicios desde dónde vives también. Entonces son cosas que te hacen reflexionar bastante. Creo que el gobierno tiene una responsabilidad en cambiar esto, pero el complemento también tiene que partir de uno mismo. Uno no se puede mostrar indiferente ante el hecho que otras personas no puedan tener las mismas oportunidades que nosotros. Formamos con un amigo una ONG de mujeres para luchar contra la violencia de la mujer, para darle una oportunidad a ellas de que se expresen, de que tengan una solución y empoderarlas, ¿no? Entonces es algo que lo hacemos sin buscar nada a cambio. No podemos ignorar la realidad en la que vivimos. Así que tenemos que hacer algo y el cambio comienza por uno mismo. El ejercicio inicialmente, pues, para mí era algo relativo, ¿no? Normal. Y conforme fueron avanzando las preguntas, fui sintiéndome mal por la gente que notaba que se iba quedando, ¿no? La gente piensa más en su situación,
qué es lo que está pasando con uno mismo y no piensa en la situación de otras personas, ¿no? Me tocó el rol de un transexual. Había una diferencia bastante marcada, ¿no?, entre lo que yo sentía que esta persona podría estar viviendo, ¿no?, el no acceder a servicios de salud, el no poder trabajar en lo que había estudiado, ¿no? Realmente en este momento es en el que sientes, en que te pones a pensar, ¿no?, qué es lo que está pasando con otras personas, ¿no?, que tienen otras realidades, ¿no? En realidad para mí el ejercicio como Mariana fue bien duro porque cada paso que yo avanzaba yo sentía mayor responsabilidad. Era asumirlo y saber que hay mucho por hacer y que hay mucho que yo tengo que hacer porque yo soy la privilegiada que está dando ese paso. Te das cuenta que hay demasiado por hacer, ¿no? Y lo importante es no abrumarte, sino seguir con las cosas que día a día uno puede hacer. Y bueno, desde la vida personal, desde el trabajo, desde cómo uno es con el otro en lo cotidiano. La persona que se me asignó, ella era una adolescente embarazada que vive en la Amazonía con 3 hermanos, creo que hombres, y una madre soltera. Yo no di ni un paso adelante, ¿no? Estaba totalmente limitada, me sentía totalmente restringida. Sí, también veía todo lo que yo, Mariana, podía aprender de este personaje que me tocó interpretar, ¿no? Que estando totalmente limitado en las preguntas que se nos hacían, sí creo que tenía oportunidades de avanzar por otro lado, ¿no? O sea, por cosas que a veces son más fundamentales quizá para poder vivir, que son cosas que nosotros ni siquiera a veces valoramos tanto. Entonces, mientras más tienes que dar, ¿no? Más tienes que ayudar. El conocimiento ancestral que mencionaba Diana, que ella es una luchadora y ella, o sea, es gente como ella realmente la que lo ponen en valor, pero también del lado de la ciudad, del lado que ella nos decía, ¿no? Tú acá tienes tu piso y yo tengo mi tierra, tú en tu piso de cemento, tú no puedes sembrar nada, o sea, tú acá no vas a poder poner ni un camote, ¿no? Reconocer que dentro de tu cadena, de todo lo que tú haces, o sea, está el trabajo de estas otras personas que no han podido avanzar tanto, pero que su trabajo es fundamental para tu día a día, ¿no? Y tú puedes no darte cuenta, pero realmente está conectado. Me pareció una experiencia reveladora, que te enfrenta un poco a la realidad nacional. Fue diferente porque el rol que me tocó desempeñar era un hombre de 35 años, abogado, que no tenía empleo y que era ciego, ¿no? Entonces, muchas de las afirmaciones que se hacían era con respecto a la discriminación que sufrías por tu condición física. Que la discriminación en el Perú, no solo en cuanto a las personas, sino inclusive a la infraestructura que hay para personas con algún tipo de discapacidad puedan acceder a trabajos o a lugares, es evidente, ¿no? Tengo mis posibilidades hacer cosas que puedan generar mayor igualdad. Yo soy un pequeño empresario y puedo ver que gracias a ello puedo conseguir que se pague de manera equitativa a mujeres y hombres que trabajan para la empresa. Puedo hacer que se respeten los derechos de las personas, para personas que están embarazadas o personas gays también. Y bueno, y que todavía falta muchísimo más por hacer. Por mi lado, hacia mi persona, avancé más o menos por la mitad, algo así, y me sentí bien, pues, ¿no? Pero ya con la segunda persona a la que yo tuve que personalizar, ¿no? a un socio de una empresa de abogados. Entonces vi que avanzaba pues rapidísimo
porque tenía muchas más facilidades, o sea, económicas, de estudios y todo lo demás, ¿no? Yo soy ama de casa, o sea, yo también he tenido mis estudios, todo, pero ya me quedé como madre de familia. Cuando volteamos para ver, me impacté yo de ver todas las personas que se habían quedado atrás, que ha sido la mayoría. Y solamente 2 nomás avanzamos, pero a pasos agigantados, ¿no? La parte económica es la que más sobresalía en todo esto, ¿no? Pero viendo el fondo de todo eso, pienso yo que es el estudio. El estudio es el que te lleva hacia adelante, hacia un futuro. Y para que tenga una persona un futuro también tiene mucho que ver la familia. El núcleo principal es la familia. Pienso que de qué otra manera podría seguir, como dices tú, poniéndose uno en los zapatos de esas personas. No discriminar, no maltratar, a ser más paciente con las personas, entenderlos. Entonces, de esa manera pienso yo que podemos seguir más adelante. Represento de las mujeres jóvenes, un liderazgo de las mujeres indígenas que tomé una decisión cuando murió mi papá. Y a veces los hombres también, nuestras culturas son machistas, ellos nomás quieren hacer. Ellos quieren tomar las decisiones, mientras que nosotros también tenemos un rol muy importante como mujeres, como jóvenes, como líderes, como lideresas de las mujeres. Y ahora estoy defendiendo a los derechos de las mujeres, que a veces mucho no somos escuchadas en las culturas, ¿sí? Y esa es mi responsabilidad. Y cada paso que damos limita mucho en nuestras culturas. Uno, por la distancia que no vivimos, como dice, que no tenemos mucho acceso de beneficio, de oportunidades, que a veces, como dice, no es fácil llegar a todas las instituciones del programa del Estado, ¿sí? El tema de educación, el tema de acceso, tener una tarjeta al banco para tener una profesión. Es muy complejo para mí y cada paso que damos no es como decir que estás viniendo en 20 minutos ya lo logras, sino cuesta un proceso. Para mí ha sido muy complicado, ¿sí? Porque uno no sabía mucho mi derecho como mujer, que tenía que capacitarme para entender cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras funciones como mujer. La oportunidad ha sido cuando murió mi papá y porque todos no querían asumir la responsabilidad, ¿sí? Porque es una responsabilidad ser una lideresa. No es como decir, estás tomando un papel, un rol muy importante y sacar adelante a tu pueblo, sacarle, como dice, que ellos entiendan el mundo entero, que también la comunidad, el pueblo entienda que todos los tiempos no podemos ser discriminados de nadie. Todos tenemos acceso a un derecho, acceso a una educación, acceso a como dice, a salud, acceso de, como dice, ser libre, independiente, acceso de ser, como dice, sin discriminar a nadie, ¿sí? Las personas que van rápido es como decir, para ellos muy fácil porque viven en una ciudad, porque ya sabe sus derechos, sabe sus conocimientos y sabe eso, pero para la persona que vive en una zona muy lejana, en una zona que ni siquiera puede acceder una avioneta que viajas de media hora y ya estás, sino viajas día y noche y limita muchas dificultades, ¿sí? Es una parte muy complicada para mí porque no tenemos todo igual que en la ciudad, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no podemos, sí podemos, de acuerdo, de contribuir, de escuchar las voces de las personas que más necesitan, ¿sí? La fortaleza, como dice, el valor, como dice, retroceder sin darnos cuenta que solamente uno mismo podemos sí adelante, pero sin darte cuenta de la persona que viene en tu tras, ¿sí? Y ponerte a mirar, pucha, pero ellos, porque ellos tienen que tener esa vida y nosotros vivir en la mejor calidad y ellos no. Yo no voy a proceder rápido y dejarle a las demás comunidades, las demás mujeres, viéndole en qué condición está. Entonces tenemos que caminar por paso. Todos tenemos que caminar por cada paso.
nadie tiene que ir corriendo y nadie tiene que quedarse atrás. Hacer entender que todos tenemos el mismo derecho, que todos tenemos la misma oportunidad. No pensamos en uno mismo, sino pensamos en otras personas que a veces también pasan, como dice, la mejor dificultades, y darle esa facilidad que esa persona que está en esa dificultad, de pensar cómo podemos que esa persona también sea escuchada, sea como dice, parte del equipo, parte de todo, de lo que todos tomamos una decisión, de lo que todos tenemos una oportunidad. Y entonces nos da esa reflexión de entender que debemos de ser amados uno mismo. Si uno no se ama, si uno mismo no nos valoramos, cómo podemos enseñar a otra persona y cómo podemos ser escuchados de la otra persona que te dice, que te escucha, que te habla, ¿sí? A veces digo, ¿por qué ser peruana y no veo ese apoyo con el gobierno? ¿Sí? Y cuando yo viajé a primera vez a Nueva York, vi que las personas de allá me recibieron con las manos abiertas, se sentían preocupados cómo poder apoyar. Pero yo digo, ¿por qué el gobierno aquí, que la población que vive acá no tomaba esa conciencia? Por gusto soy peruana, pero no soy atendida en muchos derechos que yo solicito, que pido, que digo, respeta mi derecho. Porque esa persona, esa comunidad tenía que morir para que le pueda dar un derecho a territorio, un derecho, como dice, educación, salud. Ya que en mi país no ha habido ese tratamiento, como dice, ese valor, ese respeto, como dice, esa voluntad de corazón, porque una cosa es que tú haces y otra cosa es que te nace. Todos tenemos el mismo derecho y el mismo respeto, y creo que va a ser este primer paso que tenemos que hacer, entender el mundo, y tanto como las personas que viven en la ciudad, ¿sí? No solamente ser egoísta, sino al contrario.